prudente espera, por respeto también a los que han sido tempraneros, que han estado a tiempo, que han cumplido con su deber. Vamos a iniciar. ¿Algún comentario previo antes de meternos en los temas de hoy? En el encuentro pasado quedamos que debían hacer la actividad 1. Y que el plazo que había para esa actividad 1 era hasta noche. Abrí hoy a la mañana y solo tenía 12 respuestas. Frente a 20 que estuvieron en el encuentro pasado y 30 y pico de anotados, no se queden. O sea, igual si la hacen, súbanlo al campus, al aula virtual, pero mándenmelo por mail también, porque a veces yo no reviso y no sé qué ustedes presentaron fuera de término. O sea, pero la actividad es fundamental. El día del parcial yo les voy a pedir que todos tengan hechas las actividades, porque en alguna medida las preguntas que va a haber en el parcial no van a ser las de las actividades, pero se van a parecer mucho. Las actividades cumplen dos finalidades. Las dos finalidades tienen que ver con conocernos. No estamos en una actividad presencial. El único modo que yo conozco, que me permite conocer a mí, si ustedes van comprendiendo las cosas que estamos viendo, es hacerles hacer este tipo de actividad. 5 o 6 preguntas donde yo pueda ver que ustedes están entendiendo. Y si veo que no están entendiendo, estoy dándome cuenta hacia dónde están yendo. Mi compromiso es siempre que el tiempo me lo permita, ¿no? Estas preguntas que me han respondido, yo informarlas en el curso de la semana. Decirle, tu trabajo está bien, o tu trabajo, en esta pregunta la respuesta era esta, en esta era esta. O sea, darle un informe a cada uno de cómo fueron las preguntas. De ese modo, ustedes se van familiarizando con mi modo de enseñar, digamos, con mi modo de preguntar. Yo voy teniendo una evaluación de cómo va el desarrollo del curso. Y creo que en el momento de la evaluación nos agarra bastante más preparado a todos. Esa es un poco la finalidad. Por eso les digo que no se duerman, porque después les va... esa es la otra finalidad, porque si no también, yo también he sido estudiante en algún momento, sé que escucho la teoría y lo dejo. Y 2 días antes del parcial quiero empezar a estudiar y no me alcanza o sea, obligarlos también a ir viendo, a familiarizarse con mi forma de preguntar y ir viendo, repasando sobre caliente los temas que vamos viendo. Porque cuando llegue el parcial va a haber muchos temas. No le va a alcanzar 2 días, no le va a alcanzar una semana, si es que no lo han venido viendo de antes. Sí. Una consulta respecto a eso. Aquellos que lo hicimos en grupo, ¿le entregamos todos los integrantes del grupo o con uno solo está bien? No, si han conformado grupos, yo todavía las bajé recién hoy, no las he visto. Si han conformado grupos, con una entrega por grupo está bien. Perfecto. Lo único que les pido es que pongan todos los que forman el grupo en el encabezamiento. Y esa es la otra. Los trabajos, nómbrenlo con el apellido de cada uno. O sea, así me resulta más fácil a mí, cuando los bajo, tenerlos identificados e ir corrigiéndolos. Pero bueno, Profe, la otra recomendación consulta. es que cumplan con eso. Los que no estuvieron en el primer encuentro, no es necesario que me hagan la encuesta diagnóstica. La diagnóstica no tiene sentido. Los que no lo hicieron en el primer encuentro, no tiene sentido que la hagan a posteriori. ¿Por qué? Porque la diagnóstica es eso, saber cuál es el conocimiento de base que traían. No me interesa más nada. Si no lo hicieron, no hay problema. Pero sí tienen que hacer la actividad 1
aún los que no hayan venido en el primer encuentro, que no hayan estado en el primer encuentro. La actividad tienen que hacerlo igual. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bueno, Profe, le hago una consulta. Los sí. que ya entregamos en grupo el trabajo mediante No, el no, ya está, campus. déjenlo. Yo ahora, a Ok. medida que vaya viendo... en el trabajo, ¿aclaran que lo hicieron en grupo o no? Sí, 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 están los integrantes, obvio. Bueno, si alguno no lo puso, digamos, lo trabajó en grupo, tienen la idea de trabajarlo en grupo y me entregó uno de cada uno, avísenme que es un grupo. Mándenme un mail. El mail, mándenmelo a balestritoto@gmail.com. Lo voy a poner en el chat. Porque, digamos, en la UNAG figuro con mi correo particular, que es el Yahoo. Pero si entran todos los correos de ustedes, el Yahoo se me desborda. Entonces, abrí uno específico para todos. Yo tengo 3, 4 cursos en el cuatrimestre y bueno, todos se manejan con el Gmail. El Gmail es el mail de los estudiantes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos al tema de hoy. En el encuentro pasado, como los contenidos del día eran relativamente cortos, vimos los dos primeros temas de la segunda unidad. La segunda unidad está referido al concepto de sistema económico, pero sistema económico recién lo vamos a desarrollar en el último de los videos. Antes hay que ver una serie de conceptos previos. En el encuentro pasado empezamos a ver qué eran los factores de la producción. Primer video de este material. Y después vimos cuál es, o sea, o qué es el factor productivo trabajo. O sea, eso ya están vistos, forman parte del tema de hoy. Hay una actividad referido a este tema de hoy. Vamos a comenzar ahora. Les voy a pedir que vean el video 3, que se llama Factor Recursos Naturales, y el video 4, que se llama Factor Capital. Vamos hasta las 8:50. Vean los videos. Si una persona tiene un campo, por ejemplo, lo siembra maíz y se lo vende a una aceitera, tiene una ganancia, ¿no? ¿Esa ganancia es la renta? ¿O aparte de la ganancia esa, percibe una renta por otro lado, digamos? No, la ganancia que él obtiene, es beneficio más renta. Beneficio más renta. La renta es un concepto que fue desarrollado por los primeros economistas, los economistas clásicos. Los economistas clásicos sostenían que cada dueño de un factor productivo, por el hecho de aportarlo, debía recibir un beneficio. Y el beneficio que debía recibir el dueño de la tierra tenía que ver con la aplicación de una tasa de interés sobre el valor de la tierra. Ese sería su beneficio normal. Su beneficio normal. Si ganaba más que eso, en este caso, el productor que le vende a la aceitera con seguridad va a ganar más que eso. Si gana más que eso, se dice que está teniendo beneficios extraordinarios. Pero se considera normal el beneficio que surge de aplicar una tasa de interés que en alguna medida está dada del mercado
sobre el valor de la tierra. Ajá. De hecho, en el instituto está la parte de agronomía. En los que estudian la licenciatura en administración agraria o en ciencias agrarias, hay 2 licenciaturas. Cuando calculan costos, dentro del costo ponen una ganancia sobre el capital que está aplicado al proceso productivo, y ponen también una ganancia sobre el valor de la tierra. Esa ganancia representa, digamos, serían en los 2 casos beneficios normales. Lo que corresponde de retribución al capital por participar en el proceso productivo, y lo que corresponde al dueño de la tierra por participar en el proceso productivo. Quiere decir que en la fórmula de costos que ellos utilizan está incluido el beneficio normal. Si ingresos, la venta de la semilla menos los costos de producción le da 0, está ganando el beneficio normal. Si le da positivo, está teniendo beneficios extraordinarios. Esto también lo volvieron a ver sobre el capital. El proceso de calcular el beneficio normal sobre el capital es otra vez el mismo, una tasa de interés. Esto se debe a que los economistas clásicos consideraban que la tasa de interés era lo que arbitraba entre la oferta y la demanda de capital. Entonces, si eso es el valor que surge de la oferta y la demanda de capital, yo voy a utilizar ese valor en la tasa de interés para tratar de ver cuál debería ser la participación normal del capitalista y del terrateniente en el proceso productivo. Si gana algo más, estamos hablando de beneficios extraordinarios. Si está queriendo hablar Cejas de hoy o hace ruido el teléfono, con micrófono. No, está bien. No, estoy afirmando lo que me dice, está bien, perfecto, se entiende. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, me quedó claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro duda? Profe, yo le quería hacer una consulta por el tema del capital financiero que no me quedó bien claro qué era. Sí, podemos distinguir, yo tengo dudas sobre la existencia de un capital humano. A mí no me gusta. Pero hay un montón de economistas que desde la década del 90 para acá nos están hablando de capital humano. Pero sí está clara la diferencia entre capital físico y capital financiero. Capital físico es la totalidad de bienes, equipos, maquinarias, instalaciones, edificios, vehículos que están aplicados al proceso de producción. Viendo la clasificación de bienes que vimos en el primer encuentro, todos los bienes de capital que están aplicados a un proceso productivo. Ese es el capital físico. El conjunto de bienes que sirven para producir más bienes. Ahora, también para producir vamos a necesitar algún tipo de recurso líquido. ¿Por qué? Porque voy a necesitar comprar insumos, materia prima, para el proceso de producción. Voy a tener que pagar salarios, voy a tener que pagar energía eléctrica, agua, gas, o sea, son elementos, o sea, son gastos. Entonces, además de ese capital físico, necesito una masa de dinero, o sea, algunos lo llaman capital de trabajo a esto, o capital financiero, esa masa de dinero que también está aplicada al proceso productivo. Eso es lo que ocurrió originariamente. Ahora, ocurrió un cambio, lo vamos a ver, creo que lo toco acá, pero lo vamos a ver con más detenimiento cuando veamos la parte de las doctrinas económicas. En la segunda mitad del siglo XIX, allá por 1870, si bien existían algunas sociedades por acciones, sobre todo en Estados Unidos y en menor medida
en Gran Bretaña, se institucionaliza lo que se llama la sociedad anónima. Y cuando aparece la sociedad anónima, o sea, hasta antes de esto, el capitalista cuando invertía se quedaba sin dinero, porque transformaba todo en fierros. En la sociedad anónima, el capitalista cuando invierte recibe un montón de papeles que le indican el derecho que él tiene sobre el capital de una empresa. Esos papeles son fáciles de convertir en dinero. O sea, yo voy al mercado de capitales, vendo las acciones que me dieron y me hago de dinero. O sea, es un capitalista que aún invirtiendo sigue estando líquido, sigue teniendo dinero. Con lo cual, desde ese momento, el capitalista no inmovilizó nunca su dinero, salvo el pequeño. El que no hace una sociedad. El gran capitalista no inmovilizó nunca ese dinero. Y empezó con ese dinero que siempre tenía factible una actividad de especulación. Primero empezó a especular en las bolsas nacionales, después en las bolsas regionales y hoy especula en las bolsas internacionales. Y el capital financiero, o sea, y este capitalista financiero, que es el capital en dinero y en títulos asimilables al dinero, como pueden ser acciones o títulos de deuda o lo que se llama derivados, pero son derechos de muy fácil convertibilidad en dinero. Yo hoy tengo acciones, necesito dinero, voy, las vendo y me hice de dinero. Por eso se las consideran como un sucedáneo, un equivalente al dinero, y forman parte del capital financiero. Hoy el capital financiero es el principal poder que existe en la economía. Este capital financiero que viene de aquella época se globalizó, perdió nacionalidad, especula las 24 horas en todo el mundo y se ha transformado o sea, el capital físico queda subordinado a las decisiones del capitalismo financiero. No sé si te hice demasiado lío. Por un lado, arrancamos con el capital financiero, que era la parte de dinero aplicado a un proceso productivo. En aquellos primeros tiempos, hoy lo podemos ver todavía en una empresa pequeña, el capital físico es mayor que el capital financiero. En las grandes sociedades el capital financiero es superior al capital físico. Y el capital financiero, como dueño de las empresas, subordina el capital físico. Le marca, le dice lo que tiene que hacer. No sé si está claro. Por eso genera poder. Y hoy se convierte en el principal elemento a nivel del mundo. Sí, profe, y quedó claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y el capital humano qué vendría a ser? No, el capital humano es un concepto, bueno, Castell, un filósofo, sociólogo, economista catalán, pero hubo varios más, o sea, empezó a considerar que el personal que pertenece a una empresa comprometida e instruida por esa empresa, le da en alguna medida un valor diferencial. Y por eso empezó a hablar de ese potencial de la empresa como un capital humano. Yo, en el fondo, en este concepto tengo una especie de prurito. Yo reconozco, sí, es real, cuando una empresa tiene personas dentro de sus empleados y directivos comprometidos con la empresa, con la prestación de servicios a los clientes, le da un elemento diferencial sobre otro tipo de empresas. Pero no me gustaría denominarlo con el término de capital. O sea, son personas. Y las personas, bueno, vuelvo a decir, es un prurito filosófico mío.
Pero bueno, yo lo enseño, capital humano, aunque no me gusta. Es algo más que capital. Ser persona es algo más que capital. Pero bueno, es eso. El capital humano es el personal que hace diferente a un tipo de empresa, a una empresa. ¿Sí? Sí, sí, gracias, profe. ¿Alguna otra? Bueno, quiero remarcar algunos conceptos, no me han preguntado. Capital físico son los bienes durables, bienes de capital, los vimos en la primera clase como bienes de capital, y estos bienes tienen un fenómeno, ustedes son de ingenieros industriales y están ya tercer, cuarto año, o sea que supongo que lo saben, padecen un proceso que se llama depreciación. Depreciación porque pierden precio por el uso, por la obsolescencia o por el mero paso del tiempo. Consecuencia de esa depreciación, se calcula una amortización. Pero es importante que tengan claro el concepto de depreciación, porque tiene que ver con la macroeconomía que después vamos a utilizar. Otro concepto, inversión, es un concepto muy vinculado a capital, pero son diferentes. Capital es la capacidad productiva que tiene una empresa dado por su equipamiento, su tecnología, más el capital financiero. Pero inversión es el gasto anual que las empresas realizan en bienes de capital. O sea, cuando una empresa invierte, está aumentando su capital. O sea, pero es un concepto diferente. Inversión es el gasto en equipos que aumenta, y es una variable macroeconómica, la vamos a ver ahora. Y es una variable fundamental, porque cuando en un país aumenta la inversión, ese dato nos está diciendo que está aumentando su capacidad productiva. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, bien. Sí, Retribución al capital, bueno, en alguna medida yo ya lo expliqué, los clásicos usaron el concepto de interés, y aplicando el interés sobre el capital en producción, ellos obtenían un beneficio normal. Los neoclásicos hablaron de que el beneficio ya no era el beneficio normal que había pensado Adam Smith, sino que el beneficio es la diferencia entre los ingresos que la empresa obtiene menos sus costos de producción. Y si este beneficio era superior al beneficio normal, estaba obteniendo una empresa extraordinaria. No es lo mismo, pero un beneficio extraordinario. En cierta medida, el beneficio extraordinario podría llegar a ser comparado con el concepto de plusvalía que elaboró Marx. Según Marx, ese beneficio extraordinario proviene de que el empresario le está pagando al trabajador menos de lo que el trabajador realmente aporta a la empresa. Hay un mercado de capitales. En ese mercado de capital hay una oferta que es el ahorro que realizan las personas, las depreciaciones que tienen las empresas, o sea, el cálculo de la depreciación, o sea, la amortización, que es el cálculo de la depreciación, va a parar a los costos de las empresas. Por lo tanto, cuando una empresa
amortiza sus bienes, el beneficio va a ser inferior. El beneficio de una empresa se lo lleva el capitalista. Y si yo a través de la amortización achico el beneficio de la empresa, lo que estoy logrando es que el capitalista se lleve menos. Por lo tanto, amortizar un bien implica ir creando una especie de ahorro interno de la empresa que me va a permitir reponer ese bien el día que termine su vida útil. Por eso, las amortizaciones como ahorro empresarial también es una oferta de capitales, un origen de la oferta de capitales, ¿no? La retención de utilidades es lo mismo. Una empresa a veces decide, ganamos 100, pero en vez de repartir entre sus dueños esos 100 pesos, los mismos dueños deciden, bueno, guardemos 20 para crear un fondo con tal finalidad. Bueno, esa retención de utilidades también es un ahorro de las empresas. Y eso es la oferta de capitales. Esa oferta de capitales, o sea, habría que ver todos estos ahorros, si los llevamos al banco o lo guardamos abajo del colchón. Si el ahorro queda líquido, no es oferta de capitales. Lo saqué afuera del sistema. Ahora, si el ahorro lo llevo al banco, allí se está transformando en una oferta de capitales. La demanda es las decisiones de inversión. Posiblemente también lo hayan visto en lo que hace a las decisiones de inversión. Hay toda una teoría elaborada por Keynes que dice que un empresario va a invertir si sus expectativas de ganancias, en la teoría del proyecto esto lo vamos a llamar tasa de retorno, si sus expectativas de ganancia es mayor que la tasa de interés del mercado. Si mis expectativas de ganancia es menor que la tasa de interés, decía Keynes, no va a invertir y lo va a poner a plazo fijo. Por eso, para que haya inversión, la tasa de retorno, las expectativas de ganancia deberían ser mayores que la tasa de interés. No sé si está más o menos claro. Está claro, profe. ¿Y la tasa de interés, digamos, dónde se genera? Porque otra variable podría ser, para que una persona invierta, digamos, sería bajarla, pero no, supongo que no es tan sencillo. Mira, sobre esto hay un debate, lo vamos a ver con más detenimiento, lo vamos a ver 2 veces de acá en más. Cuando veamos las doctrinas económicas, lo vamos a ver dentro de Keynes y la discusión de Keynes con los neoclásicos. En los neoclásicos decía que la tasa de interés proviene del mercado de capitales. Oferta y demanda de capitales originaba la tasa de interés. Ahora Keynes le dice, eso fue hasta que aparecieron las sociedades anónimas. Cuando aparecieron las sociedades anónimas, el capitalista no se quedó sin liquidez. O sea, invirtió en una empresa, pero invertir en una empresa, a lo mejor la empresa después compra bienes de capital, pero la inversión del capitalista fue comprar acciones. Y gastó en comprar acciones, pero sigue estando líquido. Entonces esto le permite seguir especulando. Y en la especulación va a tomar en cuenta esa tasa de interés. Y lo que entiende Keynes es que a partir de estos cambios, la formación de la tasa de interés ya no surge del mercado de capitales, sino que surge del mercado de dinero. Y si nosotros lo vemos hoy, está bastante claro que es así. El mercado de dinero tiene una demanda monetaria que es lo que cada uno de nosotros demandamos de dinero para comprar bienes, para ahorrar o para especular algunos. Y la oferta monetaria es la emisión de dinero que hace el Banco Central, que es una agencia estatal. Y por lo tanto la emisión de dinero es una variable que puede manejar el gobierno, o sea, en última instancia el Banco Central. Quiere decir que a través de la oferta monetaria, a través
de los créditos, no vamos a decir que la forma totalmente, pero el principal determinante de la tasa de interés es la decisión del gobierno. Está limitada por, digamos, demanda y oferta monetaria, pero al tener decisión sobre la oferta, la tasa de interés termina fijada por el gobierno. Por eso el gobierno anterior decidió llevar la tasa de interés casi al 80-90%. Claro, cero inversiones, digamos, en ese Al momento. 40%. A mi entender sigue estando altísima. Claro. A mi entender, si hay un empresario que gane más del 40% de beneficio sobre su propio capital, pero bueno, por lo menos se ha bajado y por lo visto debe haber porque está habiendo inversiones en este momento en la Argentina. Bien. O sea, cuando hablo de la tasa de interés debería ser la tasa de interés descontada la inflación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a continuar entonces. Los invito ahora a que vean el video 5. Bueno, parece que me comí el número ahí. El 5 sería factores organizador y tecnología. Los últimos factores de la producción. Y después veamos el 6, que es el concepto de unidad productiva, o sea, empresa. El 5 y el 6. Tenemos 30, vamos hasta 9:45. Distintas combinaciones de los otros 3 factores productivos, o sea, de los recursos naturales, del trabajo y del capital. Por lo tanto, digamos, va a recurrir, o sea, va a generar el factor tecnología procedimientos diferentes, o sea, una empresa a partir de la tecnología puede asumir procedimientos diferentes para producir un bien. Y esto empieza a generar alguna diferenciación entre eficiencia, porque algunas tecnologías son más eficientes que otras. Normalmente esa eficiencia se traduce en costos. En modo específico, no existe una retribución específica para la tecnología, salvo un caso puntual, que la tecnología usada dé lugar al pago de un canon porque está registrado y existe un derecho de propiedad. Cuando esto ocurre, digamos, esa retribución al factor se suele llamar regalía, o royalty en inglés. Pero ese es un poco lo que yo quería marcar en lo que hace al tema de la tecnología. La tecnología es un factor productivo incorporado por los neoclásicos, autores que vinieron casi 100 años después que los clásicos. Junto con la tecnología incorporaron otro factor productivo más que es el organizador. Ahora se lo suele llamar organizador. Alfred Marshall, el neoclásico, lo llamó factor productivo empresario. ¿Y por qué empezó a hablar del factor productivo empresario? Porque se encontró, y otra vez volvemos a lo que charlábamos hace un rato, la aparición de la sociedad anónima. Con la aparición de la sociedad anónima empezaron a aparecer dueños de empresas que no tenían intención de manejarla, de gobernarla, de administrarlas. Entonces, la aparición de un capitalista que no tiene ambiciones de dirigir a la empresa generó la necesidad de que apareciera un administrador profesional. Apareciera un administrador profesional. En las empresas simples, el dueño del capital es el administrador. En una empresa unipersonal, en una empresa de 2 o 3 socios, la empresa la administra su propio dueño, el capitalista. En la primera revolución industrial, los capitalistas administraban sus empresas. En la segunda revolución industrial aparecen los administradores profesionales. ¿Por qué?
porque el capitalista se transforma en accionista, o sea, muta hacia otra forma que le interesa el beneficio y no le interesa la administración. Y aparece el administrador profesional. Administrador profesional que en los primeros tiempos era retribuido como el trabajo, a través de un salario. Claro, un salario diferenciado, a veces 40, 20 veces, 40 veces mayor que la retribución del trabajo, pero no dejaba de ser salario. Esto generó un dilema en la época de Keynes, que empezó a cuestionar el planteo de los neoclásicos acerca de que los empresarios buscaban maximizar sus ganancias. Y bueno, porque se empezaron a preguntar al administrador profesional, ¿qué le interesa? ¿Que la empresa maximice sus ganancias o le interesa que la empresa retribuya adecuadamente a los accionistas de modo de que su cargo continúe en el tiempo? A él le interesa seguir siendo el administrador. En los últimos tiempos aparece una teoría, la teoría de la agencia, por la cual a los gerentes, a los administradores profesionales les han empezado a marcar parámetros de rendimiento, se llama la teoría de la agencia, y bueno, a veces lo comprometen como para que busque el beneficio mayor. No sé si quieren hacer alguna pregunta después de esta ampliación que he hecho. No. Bueno, de la otra parte que vimos, en la parte de empresa, por ahí remarcar cómo el concepto de empresa fue evolucionando en el tiempo, ¿no? Para la economía liberal, la empresa es como un punto en el espacio, una función de producción, algo totalmente despersonalizado. Las personas solo van a la empresa a prestar sus servicios productivos, trabajar los trabajadores y aportar capital, recursos naturales o administrar los otros factores productivos. O sea, es una función, es un sistema que recibe factores productivos, otros insumos y larga productos. En el transcurso del tiempo la cosa fue evolucionando y la administración, después de las corrientes humanistas, empezaron a incorporar dentro del concepto de empresa a los trabajadores. Hoy el concepto de empresa es mucho más amplio. Sabemos hablar de stakeholder o personas interesadas en la empresa y también se los consideran parte de la empresa. Fíjense cómo los límites de este sistema, según el enfoque teórico que tengamos, se han ido ampliando. De un mero puntito en el espacio a una concepción donde dentro de la empresa incorporo a prestamistas, o sea, a bancos que realizan préstamos a la empresa, a los dueños de la empresa, a los gerentes de la empresa, a sus trabajadores, a veces a los clientes, a veces a los proveedores. O sea, un concepto bastante diferente. Después viene el concepto administrativo, no creo que requiera muchas explicaciones, simplemente algún tipo de características y se destaca sobre todo la referencia a ser una comunidad humana jerarquizada. O sea, la importancia que tiene, a diferencia de la mirada neoclásica, las personas en la empresa. Claro que es una comunidad humana, pero jerarquizada. Algunos dirigen, otros solo prestan el trabajo. Y por último, cómo se organiza jurídicamente la empresa, las alternativas que hay, y dejar planteado el tema de la sociedad anónima. La sociedad anónima sobre el cual vamos a trabajar porque la irrupción masiva de la sociedad anónima provoca cambios importantes en el primer capitalismo. Casi el pasaje de la primera revolución industrial
a la segunda revolución industrial. La sociedad anónima es una sociedad cuyo capital está dividido en partes iguales. Y cada parte está representado en un título. Un título es un papel donde tiene el nombre y una indicación del valor. Ese título, o sea, poseer este título, me da el derecho de ser dueño de una parte del capital de esa empresa. Y esto trajo un fenómeno muy particular, porque ese título, salvo que sea nominal, hay muchas sociedades que tienen las acciones nominales, o sea, está puesto mi nombre, por lo cual la transferencia suele ser un poco engorrosa, si no es transferible por tradición. ¿Qué significa la tradición? Yo le doy los títulos, las acciones, él me da el dinero y se terminó. Y se terminó. Yo dejé de ser el socio de esa empresa y el que me compró las acciones pasó a ser socio. Esto transformó, planteo de los economistas institucionalistas, al capitalista en rentistas y especuladores. O sea, son los capitalistas que no les interesa administrar la empresa. Simplemente invierten pensando en participar de las ganancias, o a veces invierten, o sea, esto es la especulación, hoy compran acciones pensando que esas acciones mañana van a aumentar, o hoy van a vender acciones pensando que esas acciones mañana van a bajar. Eso es lo que se llama la actitud especulativa. La inversión dejó de estar reglamentada por criterios productivos, sino que mayoritariamente está dirigida por este elemento, o sea, participar de las ganancias o de la especulación. La aparición del capitalista rentista generó la aparición de los administradores profesionales, de los cuales creo que la mayoría de ustedes o todos son futuros ingenieros industriales. El ingeniero industrial se prepara para administrar empresas. O sea que forman parte de este conjunto. La segunda revolución industrial es lo que permite la aparición de los colegas, o sea, de la profesión de ustedes, de los ingenieros industriales. ¿Algún comentario, algo, alguna pregunta? No, profe, se entendió perfectamente. Con la Bueno. explicación que hizo quedó más claro. Bueno, vamos al último. O sea, los invito entonces que lean, que vean y escuchen el 7, que se llama Aparato Productivo, que es muy cortito, dura 5 minutos, creo, y el 8, que es el Sistema Económico Simple. Ahora sí vamos con el tema que va a cerrar la unidad. Vamos hasta las 10:30. Ok. Ok. Ahí al pie del aula virtual, del tema que estuvimos viendo hoy, allí está. Y vamos a ver ahora en media hora por lo menos los 2 primeros videos del tema 3. Ok, perfecto, profe. Y la actividad, tiempo hasta el viernes que viene, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias, profe. Buen fin de... El resto del grupo, ¿cómo anduvo con los videos? Bien, bien, ¿Algún perfecto. tipo de dificultad? No, está todo bastante claro, profe. Obviamente hay que verlo más veces, ¿no? Para incorporarlo, pero está claro, se entiende todo bien. Bueno, yo creo que el primero que vimos hoy, ahora, el 7, no requiere ninguna, digamos, acentuación especial. En el segundo, cuando hemos trazado, este es un supuesto que normalmente se usa para definir los conceptos macroeconómicos. La materia en sí es un abordaje macroeconómico, porque el objetivo de esta materia es que ustedes
sepan entender las señales del contexto el día que estén haciendo el ejercicio profesional y se familiaricen. Y las señales del contexto principalmente vienen de la macroeconomía. Después vienen mucho de la meso, pero en la meso ustedes tienen un montón de materias, no tanto en el tema de la macro. Es un modelo simple que está construido a partir de supuestos. Los economistas viven su vida haciendo supuestos. Aquí lo supuesto es que se trata de un país donde solamente tenemos personas que son consumidores, pero vamos al revés, son dueños de los factores productivos y a su vez consumidores, y que viven en determinado tipo de domicilio. De un lado las personas, y del otro lado tenemos el sistema productivo. O sea, el sistema productivo con sus tres sectores, donde van a producir los bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de los consumidores, para lo cual van a utilizar los factores productivos, que también son dueños de esas personas que después van a ser consumidores. Y eso da lugar a un doble circuito. Por un lado, un circuito de naturaleza física, de bienes y servicios, y del otro lado, un circuito de naturaleza monetaria, nominal, que son los pagos que se realizan a factores productivos y a bienes y servicios. Esto nos permitió detectar dos mercados. En la parte de abajo hemos dibujado el mercado de los factores productivos, donde la oferta es la oferta que las personas realizan de los factores productivos que tienen. Algunos ofertan capital, otros recursos naturales, otros trabajo. La demanda, el aparato productivo. Por el contrario, arriba tenemos el mercado de bienes y servicios, donde la oferta son los bienes y servicios producidos por el aparato productivo, la demanda son la demanda de bienes y servicios para satisfacer necesidades por un lado y la demanda de bienes de capital por el otro. Hay dos demandas. Esto implica, dibujado el sistema, se hacen dos cortes a este sistema simple. El primer corte lo hacemos a la salida del mercado de bienes y servicios. A la salida del mercado de bienes y servicios. Y ahí podemos llegar a medir todos los bienes y servicios que van a satisfacer necesidades y los bienes y servicios que van a las empresas. Todos esos bienes producidos que van a las personas y que van a las empresas, multiplicado por sus precios que se formaron en ese mercado, nos va a indicar una variable macroeconómica que se llama Producto Bruto Interno, la más importante de todas. ¿Estamos? Si yo veo cuáles son las salidas, por un lado, bienes de consumo, bienes finales de consumo, y del otro, bienes finales de capital, yo tengo que el PBI es igual al consumo más la inversión, porque la compra de bienes de capital por parte del aparato productivo es lo que se llama inversión, lo vimos hace un rato. El otro corte a este sistema simple lo hacemos a la salida del mercado de factores productivos. Y allí lo que medimos son todas las retribuciones a los factores productivos. Vamos a sumar todos los salarios que se pagaron en retribución al trabajo, vamos a sumar todos los beneficios que se llevaron los dueños del capital y vamos a sumar todas las rentas que se llevaron los dueños de los recursos naturales. La suma de todos los salarios, más todos los beneficios, más todas las rentas, nos da la otra gran variable macroeconómica que se llama ingreso nacional. Ojo, en algunos libros se habla de renta nacional. Yo estoy más acostumbrado a hablar de ingreso. Es equivalente, es lo mismo. Ingreso nacional y renta nacional es lo mismo. Somos dos autores diferentes que los hemos nombrado con nombre, le hemos dado nombre diferente, pero el concepto es lo mismo. Quiere decir que el PBI es igual al consumo más la inversión.
El ingreso nacional es la suma de todos los factores productivos. La suma. En este sistema simple, sin Estado, sin sector externo, el PBI va a ser igual al ingreso nacional. Cuando el sistema empieza a complejarse, empiezan a aparecer algunos elementos que los hacen diferentes. De todas maneras, y les voy anticipando ya, Keynes los trabajó como conceptos equivalentes. Y en sus ecuaciones, en vez de poner PBI, ponía la I de ingreso nacional como equivalente al PBI. Deberíamos hablar de equivalente, no de igualdad. El comportamiento del ingreso nacional va a ser el mismo que el PBI, pero el ingreso nacional es un poco menor. Eso es lo que quería resaltar. Después están las definiciones, pero las definiciones no. Trátenselo de grabar, porque yo puedo llegar a preguntarles dónde se mide el PBI en el sistema simple. La respuesta sería a la salida del mercado de bienes y servicios y va a ser igual al consumo más la inversión. ¿Dónde se mide el ingreso nacional? A la salida del mercado de factores productivos y es igual a la sumatoria de todos los factores productivos. ¿Estamos? Sí, bien. Está claro. Sí, muy perfecto. Claro. Una consulta, si nosotros tenemos un aumento del Producto Bruto Interno, querría decir o que tenemos mayor inversión, o cómo se podría leer un aumento del Un producto. aumento del Producto Bruto Interno significa que aumentó la producción de bienes y servicios del país. Posiblemente para que eso ocurra hoy, eso es lo que está ocurriendo hoy. El PBI ya lleva 6, 7, creo que 8 meses de aumento consecutivos. O sea, ¿qué significa eso? Que mes a mes vamos produciendo más. Para que esto ocurriera es posible que antes debió haber, bueno, no siempre es tan lineal la cosa. Aquí no es necesario que haya habido inversión, sino que las empresas tenían capacidad ociosa. O sea, estaban produciendo por debajo de su capacidad. Aquí solamente está aumentando el PBI, no tanto por la inversión, sino porque había capacidad ociosa, con lo cual es muy fácil producir. Hay una reactivación, ¿no, profesor? Hay una reactivación económica, sí. También tiene que ver con que además aumentó el consumo. Bueno, normalmente las reactivaciones vienen de la mano del consumo. Vienen de la mano del consumo. A veces puede ser la demanda externa, pero en la mayoría de los casos la reactivación viene de la mano del consumo. ¿Algún otro? Bueno, vamos a pasar al tema 3. Es lo último que vamos a ver. Los invito del tema 3. La primero es un repaso. Véanlo después ustedes. Vean el número 2. El video número 2 del tema 3, que son 15 minutos. Así que menos 5, 11 menos 5, nos volvemos a encontrar. Vean solo el video 2. ¿Video 2 del tema 3? Del tema 3, cálculo de valores macroeconómicos. Una consulta. Sí. Nosotros con la actividad número 1, con que una sola persona la suba y esté hecho en grupo, ¿basta o deberíamos subirlo las 3 personas al mismo trabajo? No, con que la una suba uno basta. En sí, yo recién estuve, tengo detectado 4 grupos. Y de los 4 grupos, solo uno, el de Aca, Frisco y Zacarías, subió cada uno el suyo. De ahora en más, igual está bien, de ahora en más, con que lo suba uno con el nombre de los 3, es suficiente. Pero después Godoy subió Godoy y Larragorri. Gutiérrez subió Gutiérrez, Fernández Mercado,
y Martínez subió Martínez, Sequeira, Yeser. Son los grupos que tengo detectados hasta ahora. Si hay alguno que no lo tengo registrado, me avisan. Sí, profe, yo le mandé el trabajo práctico, lo subí, va a subir la... Sí, ¿De nuevo? sí, ahora lo explicamos. No, yo quiero rescatar lo más importante de esto. La más importante es el procedimiento de cálculo. Calcular el PBI es sumando el valor neto de los bienes. Porque si yo no sumo el valor neto de los bienes, o sea, quiere decir el valor del bien descontando los insumos. Si yo no descuento los insumos, el insumo lo estoy multiplicando 2 veces. El insumo lo sumé cuando es producto del agro, lo volví a sumar en el valor final del bien industrial y volvió a estar sumado en el valor final del comercio dentro del valor del insumo industrial. Por eso es el valor neto de cada uno de los bienes. Y bueno, sumando el valor neto de cada uno de los bienes, nosotros obtenemos un determinado valor del PBI. O sea, recuerdo que la definición de PBI es la suma del valor de todos los bienes producidos por una economía al cabo de un año. Valor sería valor neto de los bienes. La suma. Contamos en el mercado de bienes y servicios los bienes que van pasando a consumo o a empresa, multiplicamos por sus precios, sumamos y obtenemos el PBI. Por otro lado, el ingreso nacional, también la definición convencional es la suma del valor de todas las retribuciones a los factores productivos. Quiere decir que el ingreso nacional es la suma de todos los salarios, más la suma de todos los beneficios, más la suma de todas las rentas. Quiere decir que en la tabla que nosotros usamos, sumo todas las rentas, creo que me da 200, sumo todos los beneficios, me da 450, sumo todos los salarios, y después me da el ingreso nacional y es igual al mismo valor que el PBI. El tercer valor importante que tenemos es el concepto de valor agregado. Valor agregado es el valor que cada empresa adiciona al valor de sus insumos. En este caso simple, burdo, de este modelito, donde no hay Estado, o sea, no se amortizan los bienes, o sea, el valor agregado son la renta que se llevan los terratenientes, más el beneficio que se llevan los capitalistas, más el salario que se llevan los trabajadores. Eso, en cada empresa hay un valor agregado. Sumo los 3 valores agregados y obtengo otra vez el mismo valor que el PBI. ¿Qué significa esto? Que en este sistema simple, vuelvo a decir, simple y burdo, suponemos una economía cerrada, sin Estado y donde solo hay 3 empresas, una agropecuaria, una industrial y una de comercial. O sea que, pero sirve para esto, para ver de un modo fácil cómo se realizan los cálculos y para ver que en el fondo el PBI en este modelo es igual al ingreso y es igual al valor agregado de la Argentina. Tanto es así que en la mayoría de los países los entes de estadística que calculan el PBI les resulta más fácil calcularlo desde el valor agregado que ponerse a sumar todos los bienes y servicios producidos. En el caso nuestro, el INDEC también trabaja sobre valor agregado. Suma los valores agregados. En la realidad son conceptos equivalentes, no necesariamente iguales. Sobre todo PBI e ingreso a veces suelen tener diferencia. Tienen de hecho en la realidad diferencia, aunque los comportamientos son similares.
Esto es un poco lo que yo quería remarcar, esta triple equivalencia de conceptos macroeconómicos, donde el PBI es equivalente al ingreso y es equivalente al valor agregado de un determinado país. Vamos a la pregunta que me hicieron. Lo último, la matriz de insumos-producto. La matriz de insumos-producto es una herramienta macroeconómica fundamental para los países que pretenden planificar sus actividades. ¿Por qué? Porque en alguna medida nos están dando datos que pueda llegar a justificar esa planificación. Tiene tres partes la matriz. La primera parte, que en el PowerPoint está resaltado en amarillo, donde se registran todas las transacciones intermedias. En cada columna yo tengo cada uno de los sectores. En las columnas registro las compras de los sectores y en las filas registro las ventas. Quiere decir que en la primera celda de compras y pagos sector primario con ventas del sector primario, van a ir todas las compraventas que el sector primario realizó con el sector primario. Requiere un sistema estadístico bastante importante. La celda que sigue, compras y pagos del sector secundario, con ventas del sector primario, va a ir todas las ventas que el sector primario le hace al secundario. La celda que sigue, la tercera de la primera fila, todas las ventas que el sector primario le hace al sector terciario. La suma de la fila va a dar el total de ventas del sector primario. Y después tengo lo mismo para el secundario y lo mismo para el terciario. Pero estos son transacciones intermedias, son en alguna medida insumos, conceptos que yo para calcular los valores tengo que netearlos. La segunda parte de la columna, de la matriz, o sea, digamos, hacia la derecha de la que recién estuvimos analizando, va la venta de bienes finales. Quiere decir, y tengo ahí solamente dos columnas, las compras de las personas y las compras de bienes de capital.